Escucha esto. Billy the Kid no nació de la nada. Antes de convertirse en el pistolero más temido del lejano oeste, antes de las 21 muertes, antes de la leyenda, él fue solo un niño con una familia tan misteriosa, tan llena de secretos oscuros que la historia oficial prefirió enterrar todo. Pero hoy, amigo mío, hoy vas a descubrir la verdad sobre los familiares de Billy the Kid. Y te lo garantizo, después de conocer esta historia, nunca más verás el mito del lejano oeste de la misma manera. Comienza así. En una noche helada de 1859 en Nueva York, una mujer grita de dolor en un cuarto inmundo del barrio más peligroso de América. Catherine McCarthy está dando a luz. Pero espera, ¿quién es el padre? ¿Dónde está? ¿Por qué está sola? Y lo más perturbador, ¿por qué la partera que la atendió aquella noche juró, hasta morir, que Catherine gritó un nombre durante el parto que le heló la sangre? Un nombre que nunca más se atrevió a repetir. Volvamos aún más atrás en el tiempo. Catherine Devine, ese era su apellido de soltera, nació en Irlanda en 1829. Pero aquí empieza el primer misterio. No existe registro de ella en ningún lugar de Irlanda. Ninguna partida de nacimiento. Ninguna mención en registros parroquiales. Es como si hubiera aparecido de la nada a los 20 años, ya embarazada, huyendo de algo o de alguien. Pero hay una historia contada por una anciana irlandesa en 1901 que puede explicarlo todo. Juraba que conoció a una familia Devine en el condado de Mayo. Una familia maldita, según los lugareños. El padre, Thomas Devine, era el verdugo oficial de la región. Ahorcaba personas para los ingleses. La madre murió en el parto del 7º hijo. ¿Y los hijos? Todos murieron antes de los 20 años. Todos menos una, Catherine. Ahora presta atención a este detalle macabro. Dicen que Thomas Devine ahorcó a su propio hermano, acusado de rebelión contra los ingleses, y que la esposa del hermano, antes de lanzarse de un acantilado, maldijo a toda la estirpe Devine. Que tus hijos carguen la muerte en sus manos y nunca encuentren paz. ¿Coincidencia? Catherine huye de Irlanda. Su hijo se convierte en uno de los mayores asesinos del oeste. ¿La maldición? Tú decides. Pero Catherine no vino sola a América. Tenía 2 hermanos que la historia se encargó de borrar. Michael y Margaret Devine. Michael era sacerdote. Así es, sacerdote. Pero no un sacerdote cualquiera. Fue expulsado de la iglesia por practicar lo que llamaban rituales paganos. Mezclaba catolicismo con antiguas tradiciones celtas. Decían que podía hablar con los muertos. Margaret era aún más extraña. Trabajaba como mujer sabia, básicamente una bruja. Hacía pociones, predecía el futuro. Ayudaba a mujeres a resolver problemas, si me entiendes. Fue ella quien ayudó a Catherine a huir de Irlanda. Fue ella quien consiguió el pasaje en el barco. Fue ella quien... Espera, hay un documento aquí que lo cambia todo. Un registro de inmigración de 1850 muestra a 3 personas entrando juntas en Nueva York. C. Devine, M. Devine y H. Devine. ¿H. Henry? ¿Sería posible que Billy the Kid hubiera nacido en Irlanda y que Catherine lo trajera de bebé a América? Eso explicaría la falta de registros consistentes de nacimiento. Pero hablemos del hombre que oficialmente era el padre de Billy, Patrick McCarthy. Excepto que Patrick McCarthy nunca existió, en serio. No hay registro de él en ningún lugar antes de aparecer como padre de Billy. Ninguna partida de nacimiento, matrimonio, nada. Es como si Catherine lo hubiera inventado de la nada. Pero hay una teoría aún más siniestra. En 1858, un año antes de que Billy naciera, un hombre rico llamado William Bonney fue asesinado en Nueva York. Nunca encontraron al asesino. Pero ¿sabes qué es interesante? Billy the Kid adoptó después el nombre William Bonney. ¿Coincidencia? ¿O Catherine conocía al William Bonney original? ¿Era él el verdadero padre de Billy? Hay un detalle del que nadie habla. William Bonney estaba casado con una mujer de la alta sociedad. Si hubiera tenido un hijo bastardo con una inmigrante irlandesa pobre, eso sería un escándalo que destruiría a la familia. ¿Motivo suficiente para matar? ¿Motivo suficiente para que Catherine huyera e inventara un marido ficticio? Tú decides. Ahora Billy tenía un hermano, Joseph McCarthy. Pero Joseph era tan diferente de Billy que la gente dudaba que fueran realmente hermanos. Joseph era tranquilo, religioso, trabajador. Nunca se metió en problemas. Pero hay un secreto sobre Joseph que solo se descubrió en 1995. Cuando demolieron una iglesia vieja en Denver, encontraron un diario escondido en la pared. Era de Joseph McCarthy, y lo que escribió te helará la sangre. Mi hermano Billy no es malo, está maldito. Desde niño ve cosas, muertos, habla con personas que no están allí.
Mamá decía que era el don de la familia, el mismo don que destruyó a nuestros ancestros en Irlanda. Joseph cuenta en el diario que Billy, cuando era niño, predijo muertes 3 veces, y las 3 sucedieron exactamente como él dijo. Una vez, Billy le dijo a un vecino que no saliera de casa en cierto día. El hombre lo ignoró. Fue pisoteado por caballos. Otra vez, Billy advirtió sobre un incendio. Nadie le creyó. 5 personas murieron. Pero lo más perturbador es lo que Joseph escribió sobre la noche en que murió su padre. Sí, porque Patrick McCarthy, real o inventado, murió cuando Billy tenía 5 años. Joseph escribió: Billy estaba en el cuarto con papá cuando murió. Oí a Billy conversando con alguien. Cuando entré, papá ya estaba muerto y Billy dijo: se fue con el hombre de negro. El hombre de negro dijo que volverá por mí algún día. Catherine nunca volvió a ser la misma después de eso. Empezó a beber. Comenzó a tener pesadillas. Gritaba en irlandés durante el sueño. Joseph escribió que siempre gritaba lo mismo. Tase ag ticht ar eyes. Él está volviendo. ¿Quién estaba volviendo? ¿Qué temía tanto Catherine? Hay una carta encontrada en 2003 que puede explicar. Fue escrita por Margaret Devine, la hermana bruja de Catherine, para alguien en Irlanda. Catherine piensa que huyó de la maldición, pero la maldición no está en la tierra, está en la sangre. El niño lleva la marca. Él será el último Devine, y con él la maldición morirá o se esparcirá por el nuevo mundo. ¿Qué marca llevaba Billy? Hay relatos de personas que vieron a Billy sin camisa y notaron una extraña marca de nacimiento en la espalda, con forma de media luna. La misma marca que, según leyendas irlandesas, identificaba a los marcados por la muerte, personas destinadas a llevar muerte donde quiera que pasaran. Pero la familia de Billy tenía más secretos. El padrastro, William Antrim, con quien Catherine se casó en 1873. Todo el mundo sabe que era un minero fracasado y jugador, pero nadie sabe que William Antrim ya había estado casado antes, y que su primera esposa murió en circunstancias misteriosas, y sus 2 hijos del primer matrimonio desaparecieron. Existe un registro policial de 1869 en Missouri. William Antrim fue interrogado sobre la desaparición de la familia. Alegó que los indios habían atacado la casa, pero no había señales de ataque, no había sangre, no había cuerpos. Solo una casa vacía, y William con mucho dinero en el bolsillo de repente. ¿Catherine sabía esto cuando se casó con él? ¿O lo descubrió después? Es extraño que ella, una mujer católica devota, se casara con un hombre sobre quien pesaban tantas sospechas, a menos que necesitara a alguien que también tuviera secretos que esconder. Un pacto de silencio mutuo. Joseph McCarthy escribió sobre Antrim: mira a Billy con miedo, como si supiera algo que nosotros no sabemos. Una vez lo vi persignarse cuando Billy entró en la sala. Billy tenía solo 12 años. Y hay más. Billy tenía primos. Sí, primos. Hijos de Michael Devine, el tío sacerdote excomulgado. 3 primos de los que nadie habla. ¿Por qué? Porque los 3 murieron de formas violentas antes de los 20 años. Thomas Devine, el mayor, fue encontrado muerto en un granero en 1871. Ahorcado. Suicidio, dijeron. Pero el detalle macabro: estaba ahorcado de la misma manera en que el abuelo verdugo colgaba a las personas en Irlanda, un método específico que solo la familia conocía. Mary Devine murió en 1873, ahogada en un río, pero testigos juraron haberla visto conversando con alguien invisible antes de entrar al agua. Ella decía: sí, voy, entiendo, es mi turno. Patrick Devine, el más joven, murió en 1875, baleado en una pelea de bar. Pero aquí está el detalle escalofriante. Lo mató un hombre llamado William, otro William, como si el nombre persiguiera a la familia. ¿Billy sabía sobre estos primos? Joseph dice que sí. Y más, Billy visitó la tumba de cada uno de ellos, solo, de noche. El sepulturero de Silver City juró haber visto a Billy conversando con las lápidas. No era oración, dijo el sepulturero. Era una conversación real, como si alguien le respondiera. Ahora hablemos de la figura más misteriosa de la familia, la abuela de Billy, la madre de Catherine. Nadie sabe su nombre. Catherine nunca habló de ella, pero hay una única mención en un documento de la iglesia en Irlanda. Fue quemada como bruja en 1842. Catherine tenía 13 años. Imagina eso. Catherine, a los 13 años, viendo a su propia madre ser quemada viva. Eso explica muchas cosas. La huida de Irlanda, el miedo constante, la bebida, las pesadillas, y tal vez explique por qué fue tan protectora con Billy. Ella sabía que él tenía el don,
el mismo don que mató a la abuela. Pero hay un detalle aún más siniestro. En el juicio de la abuela, ella habría dicho antes de morir: mi sangre vengará mi sangre. En la 7ª generación, nacerá aquel que cobrará cada lágrima con sangre. Cuenta las generaciones. La abuela, Catherine, Billy. Billy era la 3ª generación, no la 7ª, a menos que la cuenta hubiera empezado antes, mucho antes, en una maldición ancestral que la familia había cargado por siglos. Joseph McCarthy intentó investigar la genealogía de la familia. Lo que descubrió lo asustó tanto que quemó todos los documentos, pero dejó una nota: algunos secretos deben morir. Nuestra linaje es uno de ellos. Billy será el último, tiene que ser el último. ¿Y Billy lo sabía? ¿Era consciente del peso que cargaba? Hay indicios de que sí. En 1878, Billy le dijo a un amigo: yo no elegí esta vida. Fue elegida para mí antes de que naciera. Cada bala que disparo ya estaba escrita. Cada hombre que mato ya estaba muerto. ¿Fatalismo o conocimiento de algo mayor? Y la madre, Catherine, murió en 1874 de tuberculosis, pero sus últimas palabras, presenciadas por una monja, fueron en irlandés antiguo. La monja, que hablaba irlandés, quedó tan perturbada que se negó a traducir. Solo dijo: algunas palabras no deben repetirse. Estaba delirando. Tenía que estar. Años después, la monja, ya en su lecho de muerte, reveló: Catherine dijo: el pacto está roto. Él vendrá a cobrar el pago. Protejan al niño. El niño es la llave y la cerradura. ¿Qué pacto? ¿Qué pago? ¿Para qué era Billy la llave? Existe una teoría basada en documentos encontrados en Irlanda de que la familia Devine tenía un pacto antiguo. Generaciones atrás, durante la invasión inglesa, un antepasado de Devine habría hecho un oscuro acuerdo para proteger a la familia. A cambio, cada generación debía pagar con sangre. Sangre de otros para proteger la propia sangre. Billy mató a 21 personas confirmadas. 21. 3 veces 7. Número místico. Número de plenitud en tradiciones celtas. Cuando Billy mató a la 21ª persona, ¿sabía que era la última? ¿Que había cumplido algo? Pat Garrett, que mató a Billy, dejó una extraña anotación en su diario personal. Cuando disparé a Billy, por un momento, vi algo en sus ojos. No era miedo, era alivio, como si finalmente estuviera libre de algo. Pero la historia de la familia no termina con Billy. Joseph McCarthy vivió hasta 1940, 82 años. Murió sin hijos, por elección. Escribió al final de su diario: el linaje muere conmigo. Es mejor así. Algunas sangres no deben continuar, pero hay un misterio final. En 1989, una mujer apareció en Nuevo México alegando ser descendiente de Billy the Kid. Dijo que Billy tuvo un hijo antes de morir, con una mujer mexicana, y que el niño fue escondido, criado en secreto, para protegerlo de la maldición familiar. Las pruebas de ADN fueron inconcluyentes, pero la mujer sabía cosas, detalles sobre la familia que nunca habían sido publicados. Hablaba algunas palabras en irlandés antiguo y tenía una marca de nacimiento, en forma de luna creciente. Murió en 2010, pero antes le dijo a un periodista: la maldición no murió con Billy, solo durmió. Cada generación tiene que elegir, abrazar el destino o luchar contra él. Billy lo abrazó. Yo luché. ¿Gané? No lo sé. Solo sé que no tuve hijos. Por elección. Algunos linajes deben terminar. Ahora, voy a contarte sobre otro pariente que nadie menciona. Timothy Devine, otro hermano de Catherine que se quedó en Irlanda. Pero Timothy no era normal. Nació con lo que hoy llamaríamos una discapacidad mental. Pero en aquella época decían que estaba tocado por los dioses. Timothy tenía visiones, predecía muertes y acertaba. En 1860, Timothy envió una carta a Catherine, una única carta que sobrevivió. En ella escribió: vi al niño en sueños, camina entre dos mundos, los muertos lo siguen, matará a muchos pero no por maldad. Es el precio, siempre fue el precio. Dile, cuando el hombre de negro venga no luches. Es la única forma de romper la cadena. El hombre de negro. La misma figura que Billy dijo haber visto cuando su padre murió. ¿Quién era? ¿La muerte personificada? ¿Un demonio? ¿O solo delirios de una familia traumatizada por generaciones de violencia? Catherine tenía otros secretos. En 1865 fue arrestada brevemente en Indiana. El motivo oficial: alteración del orden. El motivo real, según testigos, fue encontrada en un cementerio a medianoche, desenterrando una tumba. Cuando le preguntaron qué estaba haciendo, dijo: él no está realmente muerto.
Necesito estar segura. ¿Quién no estaba muerto? La tumba era de un hombre llamado P. McCarthy. Patrick McCarthy. Pero Patrick McCarthy, el supuesto marido, aún estaba vivo. ¿O no? ¿Eran dos Patricks? ¿O Catherine estaba buscando otra cosa en la tumba? Fue liberada al día siguiente. Los cargos fueron retirados. El sheriff que la arrestó murió una semana después. Causa: paro cardíaco. Edad: 28 años. Saludable como un toro. Casualidad: Billy creció en ese ambiente, rodeado de muerte, misterio, susurros sobre maldiciones. No es sorpresa que se haya convertido en lo que se convirtió, pero hay relatos de que Billy, cuando niño, era diferente, muy diferente. Una maestra en Silver City escribió sobre Billy cuando tenía 10 años. Henry es un niño peculiar, extremadamente inteligente pero perturbador. A veces se detiene en medio de la clase y mira a la nada como si viera algo que nosotros no vemos. Una vez comenzó a llorar de repente. Cuando le pregunté qué pasaba, dijo: «La señora Johnson va a morir mañana». Me reí. Al día siguiente, la señora Johnson fue encontrada muerta. Ataque cardíaco. Billy predijo otras muertes, siempre con certeza. La gente empezó a evitarlo. Los niños le tenían miedo. Los adultos se persignaban cuando pasaba. Catherine intentaba protegerlo, pero ¿cómo proteger a un niño de su propia naturaleza? William Antrim, el padrastro, intentó curar a Billy. Lo llevó con sacerdotes, pastores, incluso con un chamán indígena. Nada funcionó. El chamán dijo algo interesante: «El niño no está enfermo. Él es un puente. Algunos nacen para ser puentes entre los mundos. Es una bendición y una maldición». Joseph cuenta que Billy, a los 12 años, le dijo a la familia: «Voy a morir joven». A los 21, «Lo veo todas las noches en sueños. Un hombre me matará en una noche oscura. No voy a resistir. Así debe ser». Billy murió a los 21 años. En una noche oscura, muerto por Pat Garrett. No resistió. Entró desarmado en la habitación donde Garrett lo esperaba, como si lo supiera, como si siempre lo hubiera sabido. Pero aquí está la parte más perturbadora. Billy tuvo una hermana. Sí, una hermana de la que nadie habla. Bridget McCarthy. Nació en 1862. Murió en 1863. 1 año de edad. Causa oficial: fiebre. ¿Causa real? Joseph escribió: «Bridget murió porque mamá pensó que era mejor así. Ella tenía la marca. Más fuerte que Billy. Mamá dijo que el mundo no estaba listo para 2 niños así». ¿Catherine mató a su propia hija? ¿O la dejó morir? ¿Para proteger al mundo? ¿O para proteger a la niña de un destino peor que la muerte? ¿Y el verdadero padre de Billy? Hay una pista final. En 1880, 1 año antes de morir, Billy fue visto visitando una tumba en Nueva York. Se quedó allí horas, llorando. La tumba no tenía nombre, solo iniciales, WB y una fecha: 1859, el año en que nació Billy. Billy conocía la verdad sobre su padre. Fue por eso que adoptó el nombre William Bonney, una forma de honrar al padre muerto, o una forma de cargar con la culpa de la sangre derramada, la última pieza de este macabro rompecabezas. En 2012, durante excavaciones arqueológicas en Silver City, encontraron algo perturbador: una caja enterrada en el patio de la casa donde vivió Catherine. Dentro, muñecas de trapo, decenas de ellas, cada una con un nombre escrito. Cada nombre, una persona que murió en Silver City entre 1871 y 1874. ¿Brujería? ¿Protección? ¿O Catherine intentando controlar algo que no podía ser controlado? Tratando de canalizar la maldición familiar de alguna manera. Entre las muñecas una se destacaba, más grande que las demás, más elaborada. El nombre: Henry. Pero el muñeco estaba intacto, protegido, como si Catherine hubiera intentado proteger a Billy del destino. Falló, obviamente. ¿O no? Billy vivió hasta los 21 años. En la familia Devine, eso era casi un milagro. Y así se cierra la historia sombría de la familia de Billy the Kid. Un linaje marcado por tragedia, violencia, misterio. Una familia que cargaba secretos tan pesados que preferían morir antes que revelarlos. Una madre que huyó de Irlanda cargando maldiciones ancestrales. Un padre que puede que nunca haya existido o que haya sido asesinado. Hermanos, primos, tíos, todos tocados por algo oscuro. Billy the Kid no fue solo un producto del viejo oeste salvaje. Fue la culminación de generaciones de oscuridad. El último acto de una tragedia familiar que comenzó siglos antes de que él naciera. Cada disparo que hizo resonaba con el peso de sus antepasados. Cada vida que quitó fue un pago más en una deuda que él no contrajo.
La infancia sombría de Billy the Kid explica al hombre en que se convirtió. Un niño que veía muertos, que predecía muertes, que creció rodeado de secretos y maldiciones. ¿Cómo podría haber sido diferente? ¿Cómo podría haber elegido otro camino cuando el camino ya estaba trazado en la sangre de su linaje? Los misteriosos familiares de Billy the Kid nos muestran que algunas personas nacen condenadas, no por sus elecciones, sino por las elecciones de generaciones anteriores. Billy fue tanto víctima como verdugo, prisionero de un destino escrito antes de nacer. Y tal vez, solo tal vez, cuando Pat Garrett le disparó en aquella noche oscura, Billy finalmente encontró la libertad. Libertad de la maldición, libertad del peso de la sangre de Vine, libertad de ser el puente entre los mundos. La familia de Billy the Kid sigue siendo uno de los mayores misterios del viejo oeste. Cada documento descubierto genera más preguntas. Cada revelación profundiza el misterio. Pero algo es seguro. Billy the Kid no era solo un forajido. Era el último capítulo de una historia mucho más grande, mucho más antigua, mucho más oscura de lo que cualquier película del oeste jamás se atrevió a mostrar. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia tocó algo profundo en ti, porque entendiste que Billy the Kid era mucho más de lo que nos contaron. Suscríbete al canal ahora y pulsa la campana, porque las revelaciones no terminan aquí. En el próximo video voy a hablar sobre las mujeres en la vida de Billy the Kid. Y créeme, lo que descubrí te hará cuestionar todo sobre las relaciones en el viejo oeste. Comenta aquí, ¿crees en maldiciones familiares? ¿Piensas que Billy estaba condenado desde su nacimiento? ¿O será que todo esto son coincidencias macabras? Quiero mucho saber tu opinión. Hasta el próximo misterio, y recuerda, la historia oficial es solo la punta del iceberg.